Hola queridos amigos, comenzamos nuestra clase el domingo como siempre con nosotros el doctor Michael Leitman, Boris Berezovsky y yo, Selim Binokur, que somos profesores de la sabiduría de la Kabbalah. Hoy día continuamos con el artículo de Shamati. Boris va a decir cuánto ya pasamos. Boris, el artículo 34, el predominio de la tierra está en todo. Doctor Leitman, la tierra, Aretz, es de la palabra deseo, razón, lo que se determina a través del deseo de la persona. Boris, y el primer tema es el predominio de la luz sobre la oscuridad, que siempre hay un contraste. Entonces, hablamos del odio, de la separación y del alejamiento, y antes de eso la persona debe saber qué es la separación. Y otro tema, el beneficio y la pérdida se mide según el placer y los sufrimientos. Doctor Leitman, entonces si la persona se aleja, tiene la posibilidad de valorar el acercamiento y solamente se acerca, no siente esto como nada especial o algo que viene a él desde arriba. Entonces, todo nuestro movimiento, todo nuestro alcance, toda la esencia espiritual que se desarrolla en nosotros está incluido de ascensos y descensos. Y debemos entender que sin los descensos no hay ascenso. Medimos esto según estos avances hacia atrás y hacia adelante. Semión, vamos a continuar leyendo el artículo. Tenemos muchos grupos y amigos. Por favor, preparen las preguntas. Vamos a hacerlas también en vivo. Continuamos con la lectura. Según lo dicho, resulta. No hay traducción. Que debemos saber que en ese estado en que no podemos decir que el Señor es el que influye solo bien, ellos son llamados malvados, porque por el hecho que atraen los sufrimientos les causa esto. Doctor Leitman, ¿qué es posible decir? Nunca sentimos sufrimientos del Creador, sino que los sentimos porque no estamos preparados para ellos de forma correcta. Y de forma, como principio, está escrito que la persona debe al Creador por el bien y por el mal, porque todo el mal que sentimos es para desarrollar en nosotros la sensación de ese bien o llenado que va a venir después. Semio, entonces cuando vemos el pecado, ¿se refiere? Doctor Leitman, sí, por supuesto, no hay malvados ni pecados, todo se llena de placeres después. Lo que tenemos que hacer es prepararnos para los sufrimientos y los placeres, prepararnos correctamente. Y entonces solo vamos a tener la revelación del Creador en placer y alegría. Semión, continuamos. Y solo durante el tiempo que ven que el Creador les da placeres, justifican al Creador. Como está dicho, que el Creador maneja al mundo en el camino de la justicia. Satkut. Rav Leitman, Sadik es el que puede justificar al Creador hasta tal punto que corrigió sus deseos y no es capaz de sentir ningún mal a pesar de que puede ser que el Creador le envíe una sensación negativa, pero hasta tal punto está conectado con el Creador que todas sus sensaciones, lo que siente, si llegan del Creador, y por supuesto que llegan del Creador, entonces la siente como positiva, es decir, él oculta su sensación a través de quien recibe de él esta sensación y por eso está feliz con todo. Entonces es posible estar feliz de cada cosa del Creador. Doctor Leitman, de cada orden del Creador puede disfrutar porque todo esto llega al Creador. Entonces, ¿siente sufrimientos? Doctor Leitman, no. Los sufrimientos no los siente, se cubren a través del Creador como dador. Vamos a continuar con la lectura. Y encontramos que cuando siente los sufrimientos, la persona se aleja del Creador, porque por parte de la naturaleza la persona se convierte en un odiador al que le ve como odia al que le da sufrimientos. Doctor Leitman, por eso se le llama malvado, es decir, no es capaz de justificar al Creador de lo que siente en el mundo. Y en la misma medida el Creador está oculto de él, es decir, si nos sentimos mal, entonces no sentimos que este mal llega del Creador.
y es un tipo especial de dirección de la influencia del Creador hacia nosotros. Si es buena, sentimos que llega de Él, pero si es mala, es decir, que no nos preparamos para poder sentir la influencia del Creador negativa como positiva, entonces no sentimos que llega de Él, si sentimos que nos castiga con sufrimientos. Boris. Entonces, ¿qué es lo que la persona tiene que hacer para llegar al amor al Creador? A esto se nos da la virtud de ocuparnos en la sabiduría de la Kabbalah, porque la iluminación que hay en esto nos reforma. Doctor Leitman, es decir, tenemos que alcanzar un estado en el cual sintamos al Creador de forma permanente. Una revelación permanente del Creador nos asegura el ubicarnos en la eternidad y en el llenado y en el placer, el alcance. Eso es lo único que tenemos que hacer, llegar a la revelación del Creador. Semyon. Bala Sulam continúa. Como tenemos la luz, la iluminación que le da la posibilidad de sentir a la persona el estado de separación, y cuando la persona se dirige a alcanzar la luz de la Torah, se forma en la persona un tipo de odio hacia la separación. Doctor Leitman, por supuesto que es así. Es decir, aparecen en él sensaciones muy definidas en relación al acercamiento y alejamiento del Creador, y entonces la persona puede relacionar todo con su desarrollo. Entonces, como principio, nada es malo porque nada desaparece. Nosotros tampoco, no nos vamos, no hay muerte. También esta vida no existe y tampoco la muerte existe. Entonces solamente tenemos que elevarnos al próximo grado y ahí ya nadamos en esa energía permanente de amor general. Semyon. Es decir, ¿siente la razón de por cuál su alma está en separación del Creador? Sí, sí. Boris, es decir, que comienza a sentir la razón de lo que le hace causar a su alma en separación. Como la persona está, se hace una corrección para poder otorgar, que es lo que se llama igualdad de forma. Doctor Leitman, tenemos un problema. Acá está escrito que la persona tiene que creer. Que si alguien me va a decir algo, voy a creerlo. Eso es tonto. La fe, la creencia es la sensación del creador en Or Hasadim, en la práctica, en forma activa. Entonces, no hay ningún problema. Si la persona todo el tiempo se sostiene en el grado de Or Hasadim, es decir, la sensación del Creador, entonces ningún problema del mundo en la vida no hacen temer a la persona, porque sabe de dónde viene todo, hacia dónde va todo lo que sale de sí mismo, está en un contacto permanente con la fuerza superior. Y ese es su hogar, su raíz, de la raíz de su existencia. Eso es lo que tenemos que alcanzar. Alcanzar la cualidad divina, lo que se llama la cualidad de otorgamiento cuando nos conectamos con el Creador, incluso en la medida más pequeña. Y entonces, todo lo que sintamos, no importa qué, aún va a estar conectado con la eternidad, con ese fluir eterno de nuestros estados. Semyon, ¿por qué se llama fe? Yo ya veo, ¿por qué tengo que creer? Doctor Leitman, no, aún es fe, es creencia. Emuná se llama la cualidad divina porque me elevo por encima de mi ego. Me elevo por encima de mi ego y no veo esto desde el ego, sino por encima de él. Por eso se le llama emuná. Semyon. Entonces tenemos un entendimiento opuesto en relación a la palabra emuná, porque la fe es ciega, emuná y veret. Doctor Leitman, lo que la persona piensa de este mundo que es la fe, es lo que me dicen y yo lo tomo como algo conocido, pero es algo bastante tonto. La verdadera fe es cuando yo alcanzo la existencia del Creador y la conexión de mí con Él, mi conexión con Él. Y continuamos. Así, de esta forma, puede recibir el bien y el placer.
Y si no puede recibir el bien y el placer, lo que el Creador quiere dar, eso le causa que recibe un odio hacia la separación. Doctor Leitman, aquí tenemos que entender cómo nosotros nos acercamos al Creador, cómo nos conectamos con Él. Ya hablamos sobre la cualidad de igualdad de forma. Y la igualdad es solo en que yo estoy de acuerdo con todos los estados en los cuales me encuentro, porque todos vienen de Él. No tomo estos estados como buenos o malos, sino que los tomo como de igual valor. Solamente que el Creador me da vueltas de arriba a abajo y todo el tiempo para que esté todo el tiempo dirigido hacia Él. Y cuando estos cambios de estados no me impresionan, no me causan nada, entonces quiere decir que yo adquiero la fuerza de Emuná. Entonces tiene la capacidad de discernir la grandeza de la importancia de la igualdad de forma, y entonces la persona comienza a anhelar el aspecto de adhesión. Entonces toda forma nos muestra la otra forma, y encontramos según esto que todos los descensos que la persona siente que los separa es para que pueda discernir entre eso y lo opuesto. Doctor Leitman, ¿cierto? Porque no somos capaces de definir ningún estado como bueno o malo, sino solo cuando lo alcanzamos desde el estado opuesto a él. Y por eso, cada estado se da desde su estado opuesto, solamente el bien del mal, el mal del bien. Y si no sentimos el cambio de estos estados, no tenemos el delta, la diferencia entre los estados, y no somos capaces de medir nada, no sentimos hasta cuánto en la persona hay una relación entre las sensaciones positivas y negativas, y ambas nos relacionan con el Creador. Entonces, no se relaciona con sus estados como bueno o malo, sino hasta qué punto lo ayudan a estar en unión con el Creador. Entonces, la persona domina su estado. Continuamos. Es decir, que de los descensos la persona tiene que recibir el entendimiento cuál es el beneficio de los ascensos. Si no, no tendría la posibilidad de valorar la importancia del hecho de que lo acercan desde arriba y les dan esto, y no tendría la capacidad de poder sacar la importancia o sacar algo como ejemplo que le dan a la persona para comer. Entonces encontramos que durante los descensos, la separación, él siente... Lo siento, doctor Leitman, ¿cómo soy capaz de comenzar a sentir el mundo superior, el estado superior, que no se encuentra dentro de los deseos corporales, solamente por el hecho de que siento esto como bueno o malo según mis estados corporales, y entonces me elevo por encima de esto? Nosotros crecemos de la tierra como las plantas, no hay lo que hacer con esto. No tenemos otro camino para poder determinar. Semyon, cuando él da la definición de odio, lo opuesto, esta es la definición del amor, el acercamiento y alejamiento, doctor Leitman, cierto. Semyon, y el hecho que decimos que estos dos estados están en la persona en un mismo momento, ¿qué se puede decir de esto? Doctor Leitman, se puede decir que tenemos que observar esto desde un costado. El tema es que estamos en estados en que tenemos que comenzar a definir qué es realmente el bueno o el malo, no en relación a nuestro cuerpo físico, sino a lo absoluto, hacia el espacio externo, hacia el Creador. Y en relación al Creador es solamente alejamiento o conexión dentro de la conexión unificada en común en ese sistema. Eso es bueno, porque entonces todos los creados comienzan a sentir la conexión entre sí y a Él, al Creador, llenando estas conexiones. Esa es la meta de nuestro alcance, llegar a un estado así. En realidad todos estamos en eso, solamente que tenemos que descubrir para nosotros de una forma emocional y mental.
Y revelar esto, descubrir esto, lo podemos solamente hacer a través del grupo. No tenemos otra opción. Si creamos un grupo en el cual las personas tratan de conectarse entre sí, precisamente en esta conexión, ellos puedan revelar la fuerza que los circunda, la fuerza general que los domina, entonces comienzan a investigar esta fuerza, a sentirla, a acercarla, y esa fuerza ya está en sus vasijas. Entonces ya pueden hacer con el Creador lo que quieran, porque el Creador, la verdad, no es una fuerza que hace lo que le apetece. Boré es la fuerza general de todo el universo, que envuelve e incluye en él todo. Si nos asemejamos a esta fuerza, en la misma medida somos capaces de revelar su influencia sobre nosotros, acercarnos o alejarnos de él, etc. Entonces aquí la persona ya comienza a sentirse a sí mismo como la fuente de influencia sobre el Creador. Entonces todo depende de cómo creamos el grupo, cómo dominamos, cómo esto nos domina, cómo cambiamos todo tipo de variaciones diferentes de conexiones dentro del grupo, y en la misma medida cómo comenzamos a sentir, como en un laboratorio, la influencia del Creador sobre nosotros, mayor, menor, cercana, alejada, etcétera, en todo tipo de cambios. Esto es posible hacerlo solo en grupos. Si yo ahora veo frente a mí grupos de Shaulay, Almata, Vilnius, Peter, Minsk, suficientes 5 o 6 personas y ya preferibles separados hombres de mujeres, entonces ya son capaces de crear entre sí tales condiciones en las cuales serán capaces de investigar al Creador a través del acercamiento entre sí o alejamiento, separación del uno del otro. En esas mismas medidas pueden comenzar a sentirlo a Él. ¿Qué acercamientos o alejamientos, de qué formas, de qué perspectiva, forma? Y en esta relación ellos van a poder investigar al Creador, tal como analizamos en el laboratorio todo tipo de fenómenos. Boré simplemente es la fuerza general y nosotros somos aquellos que podemos sentir esa fuerza general dentro de sí o cambiarlas. Cambiar dentro de sí quiere decir dentro del grupo, en la relación entre nosotros, en la conexión vamos a comenzar a sentirlo a Él. Por eso siempre aconsejamos crear grupos y unirnos en estos grupos según los artículos de Rabash. Y si de esta manera trabajamos, vamos a comenzar en estos grupos a sentir en la medida de acercamiento o alejamiento entre nosotros, incluso algo artificial. No importa, como en un laboratorio, vamos entonces a comenzar a sentir la revelación del Creador en nosotros. Y se va a juntar en nosotros la experiencia de cómo podemos trabajar con Él. Es una acción muy interesante, es lo que se llama nuestro trabajo espiritual, incluso que vamos a salir hacia esta cualidad que nos va a llenar. Y cuando seamos llenados por el Creador, vamos a comenzar a sentirnos en grados diferentes de la realidad, por encima de nuestro mundo. También hoy día estamos llenos del Creador, pero en el grado menor, en el grado animal, y por eso este grado no nos da la sensación de eternidad, de plenitud, de alcance. Y los próximos grados que dependen de la mayor conexión entre nosotros ya no... Ellas se van a revelar en nosotros como alcance. Y el Creador y el grado de que tenemos hoy día, que fuimos creados como Bnei Adam, similares unos a otros y conectados de alguna manera, pero esa conexión viene de Él.
Él es el que nos conecta y por eso no sentimos esta conexión y no sentimos la conexión al Creador. El momento que comencemos a crear entre nosotros una mayor conexión entre nosotros, de inmediato lo vamos a sentir a Él. Esto es lo que puedo decir. Si quieren algo más, Plovdiv. Ahí, ahora sí. Pregunta, ¿qué es la caída o el descenso y cómo se siente en nuestro mundo? Doctor Leitman, el descenso es alejamiento del uno del otro. Y el ascenso es acercamiento entre nosotros. Tal como en nuestro mundo sentimos esto, pero como principio en el mundo espiritual son cualidades diferentes. Las caídas y descensos o subidas en el mundo espiritual ocurren por encima y en contra, a pesar de la separación y alejamiento entre nosotros. Es decir, que conforme nos alejamos y separamos unos de otros, cómo tenemos que conectarnos de una mayor manera y la desconexión desde abajo y el acercamiento desde arriba. Estos grados de relación nuestro, por una parte, siento que los amigos se alejan de mí y por otra parte, a la fuerza en esa tensión interna, quiero acercarme a ellos. Y estas dos fuerzas, la que atrae y la que repele, tienen que trabajar de forma paralela. Y entonces, entre ambos, voy a comenzar a sentir el mundo superior al Creador. Hay que pasar esto, hay que dentro nuestro crear esto, sentir esto. Eso va a venir poco a poco. Vamos a tomar Almata. Shalom en relación a la disparidad de forma. Con la ayuda de izquierda y derecha nos movemos hacia arriba y hacia abajo. Y entonces, ¿qué es aquí? ¿Adelante o atrás? ¿Es causa-resultado? Doctor Leitman, adelante y hacia atrás. La verdad es que no hay atrás. No hay un movimiento así como atrás. Es como nuestro mundo. Tú puedes, por supuesto, avanzar hacia atrás, pero en el mundo espiritual nadie se va a ocupar de esto porque es un descenso, es solamente hacia adelante. El movimiento se refiere hacia el avance, está basado en una conexión mayor, en una conexión mayor entre nosotros. Conforme más aceleremos los tiempos, no es que nos ayude a acercarnos, sino que nosotros nos vamos a acercar y así vamos a acelerar los tiempos. Y en realidad lo que vamos a hacer es que vamos a ir antes de toda la humanidad hacia el futuro. Vamos a caminar adelante. Simplemente podemos encontrarnos en 200, 300 años más allá y la humanidad aún va a continuar existiendo en el siglo XXI, en este siglo XXI desgraciado o miserable. Entonces, lo único que tenemos que hacer es acelerar el acercamiento entre nosotros. El grupo se transforma como en una nave que vuela a través del tiempo, que siente el tiempo como ese mismo integrante o parámetro que es capaz de cambiar. Como está escrito, que el mundo espiritual se encuentra por encima del espacio y del tiempo. Pregunta de Nur Sultan. Hola, buenas tardes. Se dice que el Creador odia los cuerpos. ¿Eso quiere decir que tenemos que odiar a alguien o algo? Doctor Leitman, no. Odiar los cuerpos se refiere al ego.
Cuando se habla de cuerpo, en la Kabbalah la intención es el ego. El Creador odia el ego, Semyon. Pero nosotros tenemos que odiar, Dr. Lightman. Él odia se refiere a que nos llama a elevarnos por encima del ego, a cambiar el uso en él por amor y otorgamiento, por conexión. Pero tampoco se trata de exterminar del ego. No somos capaces de hacer nada con él, sino que solo por encima de este podemos crear condiciones de acercamiento en contra del ego que nos separa. Vamos ahora con Peter. ¿Слышно? Да. Здравствуйте, дорогой Hola, ¿se escucha? Sí. дорогой Борис и все мировое Кли. Hola, buenas tardes, querido Rav, Semyon y Boris y todo el CRI mundial. Tengo una pregunta en relación a la fe. Yo le creo a usted, yo siento eso, así lo siento, porque usted es grande para mí. Esa es la sensación del Creador, Dr. Reitman. No, eso no es la fe de la cual hablamos en la Kabbalah. En la Kabbalah nos referimos a la cualidad de otorgamiento. Cuando hablamos de fe, hablamos de la cualidad de Binah. Y es que tú me creas a mí, que yo digo algo y que tú me crees, eso en la sabiduría de la Kabbalah no se toma en cuenta como cualquier otra ciencia, porque le falta base. Pregunta, entonces yo no tengo que creerle. Doctor Leitman, ese es tu tema, la amiga. Pero así siento que yo le creo. Usted dice algo y algo pasa. Mire, el rap dijo y así pasa. Doctor Leitman, sí, porque cuando yo hablo con esto, formo en ti todo tipo de conceptos que no estaban conectados en ti antes, y de estos te resulta algo agradable o una sensación cómoda y comienzas a sentir en tu sentido egoísta que es algo bueno, que escucharme es bueno. Porque entonces yo ordeno, arreglo en ti todo tipo de conceptos que en alguna oportunidad no estuvieron conectados o como poder completarse uno con otro. Y ahora, por eso tú piensas que me crees, pero no es la fe de la cual hablamos. La fe en la sabiduría de la Kabbalah es la cualidad de Binah. La cualidad de Binah es la cualidad de otorgamiento. Esta cualidad es posible recibirla solo si la recibimos desde arriba, bajo la influencia de la luz superior. Llega la luz superior, ilumina mi ego y yo comienzo dentro de este ego a sentir una cualidad opuesta, una cualidad de otorgamiento, el deseo de dar a alguien, de llenar a alguien. A eso se le llama fe. Y eso no es la misma fe en la cual las personas creen, que hablan lo que habla la religión, etc. En la sabiduría de la Kabbalah no hay esto, la amiga. Entonces resulta que hacia esto yo tengo que ir aún más y más, aún no he llegado a esto. Doctor Leitman, ¿y qué? Estás en el camino, gracias a mí. Semyon, la conocemos, es una alumna destacada. Doctor Leitman, sí, es conocida. Semyon, usted dijo ahora algo interesante, que la persona descubre que en sus palabras descubre conexiones, etc. Doctor Leitman, conexiones de cosas opuestas que aparecen en él porque él escucha. Eso es lo que le da a la persona la conexión conmigo. Entiende que vale la pena escucharme. Semyon una vez dijo que había un tubo lleno de luz y sus trozos quebrados cayeron en este mundo y cada trocito tiene una información de ese cli lleno, completo. Y cuando se habla de esto le da la sensación a la persona de que se habla de la verdad. Ya, ahora vamos a pasar a Mac virtual. Buenas tardes. Si tenemos que relacionar todo con el Creador, entonces, ¿cómo es posible conectar conceptos de malvado
y justo. Doctor Lightman, yo me complico en responder esta pregunta. Siento dificultad. Yo solamente voy a decir lo siguiente. La cualidad de otorgamiento y de amor a los demás es tzadik, justo, y la cualidad de recepción egoísta para mí, eso es rasha, malvado. Más allá de esto no hay, es solamente recepción y otorgamiento. Kabbalah es el pecado, rasha, malvado, y el otorgamiento se le llama mitzvah. No hay más que esto, porque la mitzvah más grande es el amor al prójimo. Vamos a preguntarle a Nikolaev. Добрый день всем. Добрый день. Скажите, пожалуйста, что такое свет? Это какая-то энергия? Buenas tardes a todos. Dígame, por favor, ¿qué es la luz? ¿Es un tipo de energía? ¿Qué es? Doctor Lightman, luz es lo que entra en nuestros deseos, llena nuestro deseo y da un llenado absoluto a través de satisfacción, de conocimiento, de sensación de sentir la existencia en todos los parámetros, en todas las coordenadas. A eso se le llama luz. Luz es la energía única que tiene Da'at, conocimiento, que hay en el mundo y que realiza todas las acciones. Ella hace todas las acciones sobre la materia y la materia se llama deseo de recibir, deseo de disfrutar. Entonces la luz trabaja con este deseo. Y fuera de la luz y del deseo no hay nada más. Son opuestos en cualidades. El deseo quiere recibir todo dentro de sí, llenarse, absorber. Y la luz quiere solamente otorgar, dar, llenar. Y entre estos dos ingredientes, todo se forma de esto, toda la creación, todos los mundos, no solamente el nuestro, no solamente nosotros, Semyon, también nuestro mundo está hecho de esto, Doctor Lightman, también nuestro mundo, pero con medidas micro de luz y de deseo. Semyon, y detrás de cada deseo hay una chispa de luz. Doctor Lightman, sí, si no, el deseo no existiera. Semyon, si yo quisiera tomar, por ejemplo, Doctor Lightman, no importa, de esto está formado toda la materia, del deseo y de la luz que lo llena. Tbilisi, hola, buenas tardes. ¿Qué es la visión en la Kabbalah? ¿Cómo se puede determinar esto? Doctor Lightman, la visión en la sabiduría de la Kabbalah no es una visión, en la Kabbalah es un grado de alcance, el grado de reía, de visión, cuando ves claramente tus actos desde el comienzo hasta el final, a través de todos los grados. A este grado se le llama el grado de Jochma, es una fuerza en la cual entiendes todos los actos de la luz dentro de tus deseos y todos los cambios que produce en él, de la luz, de todo lo que pasa y de todo lo que hace. Eso es la vista. A eso se le llama vista, reía en la sabiduría de la Kabbalah. ¿Qué más? Vamos con Almata. Shalom, querido Dr. Lightman, tengo una pregunta. Nos acercamos en el grupo en relación a las clases, avanzamos, y usted confía en el grupo, etcétera. ¿Aparece en usted un tipo de cálculo nuevo? Doctor Lightman, ¿qué tipo de cálculo? De la amiga, el grupo, el cálculo con el grupo, de que el cálculo alcance, avance, etcétera. Doctor Lightman, por supuesto que tiene que ser, tenemos que hacer un cálculo. No puede ser así nomás. La amiga, entonces, ¿cuáles son los cálculos?
¿Cuál es mi responsabilidad? Dice ella. Doctor Leiman, tu responsabilidad es llevar al grupo la adhesión entre sí y al Creador. ¿Y cuáles son mis acciones? Pregunta la amiga. Doctor Leiman, la conexión entre ustedes. En la medida que se conecten y se acerquen entre sí, en la misma medida van a sentir que también el Creador se revela en ustedes. La amiga. Nos acercamos. ¿Cómo vamos a sentir con esto al Creador? Doctor Leitman, Él se va a revelar entre ustedes, entre todos se va a revelar. Conforme más se conecten entre sí, así más se va a revelar entre ustedes. Traten de hacer esto. Hay otra pregunta, Semyon. Peter. Я не вижу больше групп с вопросами. Они, может быть, есть, нам не показывают. No veo más grupos con preguntas. Учитель, вопрос такой у меня вот по поводу... Hola, tengo una pregunta en relación al conocimiento Yediá. ¿Es posible explicar esto? Explicó qué es la emuná, pero ¿qué es la Yediá, el conocimiento? Digamos, tengo lo que recibí de nacimiento y los libros que leemos, también recibimos conocimiento de esto. Doctor Leitman, emuná es la cualidad de otorgamiento. La emuná es la cualidad de otorgamiento que aparece en la persona bajo la influencia de sus esfuerzos. Y en relación a esto, también la influencia de la luz superior. Entonces aparece en la persona la cualidad de otorgamiento, de dar. No es una cualidad nuestra de hoy día de dar, porque yo doy y me refiero a ganar de esto algo, sino no soy capaz de dar. Y cuando me elevan por encima de mi ego, en la misma medida que me elevan, en esta medida de verdad recibo la cualidad de dar, de otorgar, sin devolver para mí nada. Y a eso se le llama la cualidad de Bina, la cualidad de Emuná. Yediá, conocimiento, es cuando actuamos en otorgamiento, en la cualidad de Bina. Por el hecho de que otorgamos, comenzamos a sentir y a entender en qué nos equiparamos con el Creador y en qué lo alcanzamos. Ese es el conocimiento. Ese es el conocimiento y es la luz de Jochma. Así conseguimos dos luces, la luz de Hasadim y la luz de Jochma. Luz de Jochma se viste en la luz de Hasadim. No, давай. ¿Es posible preguntar más? Por favor. Hola. Trato de entender la esencia de este punto. Todas las personas tienen una anatomía o fisiología, psicología que está sometida bajo leyes en común entre nosotros y todos tenemos un tipo de energía específica, pero hay algo que diferencia entre personas y que lo transforma en individual. ¿Cómo usted explicaría esto? Que cada persona como individuo está separado de los demás y no hay nadie que sea igual. Para que yo pueda entender qué es este punto. Doctor Leitman, cada uno de nosotros está formado por una cantidad específica de 10 sefirot y cada uno tiene una cantidad diferente y por eso somos diferentes uno de otros. Estudiamos esto también en la sabiduría de la Kabbalah. Entonces, tú no puedes de ninguna manera ser similar de una forma absoluta con alguien, porque todos estamos en combinaciones diferentes de las 10 sefirot que hay en nosotros. Semyon, hay una función del punto del corazón, Doctor Leitman. El punto del corazón solo hace mover estas cualidades, pero no determina la esencia de la persona que está conformada por ese esqueleto de 10 sefirot. Y ese esqueleto está relacionado con la raíz del alma, pregunta Semyon. Doctor Leitman,
Sí, y cada uno es específico. Doctor Leitman, ¿cada uno tiene su lugar? Doctor Leitman, sí, cada uno tiene su lugar, cada uno tiene su punto de inicio y su punto de final y su propio esqueleto, y en ningún momento la persona se puede confundir entre él u otro, y acá no hay algún tipo de... Es imposible trasplantar algo de una persona diferente. Pregunta, ¿y la persona puede entender cuál es su lugar en el alma? Doctor Leitman, sí, la persona alcanza la raíz de su alma. Vamos a pasar todo esto. Está todo ante ustedes. Pregunta, tenemos dos preguntas. Gesed del Creador, ¿qué es la misericordia? Doctor Leitman, Gesed, la verdad que acá no hay ningún Gesed, por el hecho de que el Creador es el bien, que es el bien, y todo ese Gesed de amor y Tzedek, justicia, todas esas palabras, déjenla en los libros, a pesar, en román, en latín, a pesar de que todas vienen de los libros de Kabbalah, pero debemos entender que de otra manera no podemos expresar nuestras impresiones. Somos incapaces. Yo tengo que llamar a las cosas con nombre. Esto está mojado, seco, caliente, esto es agradable, esto no, esto es amor, esto es odio. Yo debo expresarme de una forma, porque si no, no tengo la posibilidad, porque todos somos criaturas emocionales, a pesar de que nos da la impresión de que actuamos por la mente, pero de ninguna manera. Alguien habló hoy día sobre conocimiento. Todo eso es un bluff. Todo es de verdad, no es correcto, no es la verdad. Nosotros somos emociones y medimos esto. Eso somos de verdad. También cuando yo digo 5 metros o 5.000 kilómetros, yo aún de una forma emocional, emotiva, mido esto. Donde no tenemos emociones, allí no tenemos tampoco medidas, ni ciencia, ni ningún discernimiento. No somos capaces de actuar en un sistema de medida de una forma fría, sin emoción. No somos capaces, así estamos hechos. Desde un comienzo, nuestra esencia es el deseo de disfrutar. Y por eso, en relación a este deseo, tenemos un más placer o menos. Solamente en relación a esto somos capaces de medirnos. ¿Cuál era la pregunta exactamente? Una pregunta de todo el grupo. Yo como creado siento sufrimientos en el estado corrupto, y en esa misma medida todo el bien que sentimos que es el bien que viene del Creador, pero hay otro tercer punto en el cual todo viene del Creador, tanto mi estado corrupto, del cual sufro, doctor Leitman, por supuesto. Pregunta, entonces, ¿cómo resulta que al mismo tiempo siento el problema y solo el bien que llega, y solo que el bien llega del Creador? ¿Cómo esto se combina juntos? Doctor Leitman, tu sensación subjetiva de que todo es mal es una sensación subjetiva. Cámbialo y en ese mismo momento vas a sentir el bien. Porque en el mundo no hay nada malo, a pesar de que pasamos por tales conflictos y amenazas, que hay de todo en nuestro mundo, en especial el mundo moderno. Y aún si tú corriges tus cualidades, vas a ver que el mundo está lleno solamente de amor eterno. Vamos a tratar de sentir esto de verdad. Pregunta. Здравствуйте, Раф, слышно? Да. У меня такой вопрос про убеждение. То есть есть люди, которые, например, одни утверждают, что все Hay personas от власти, например. que dicen que todos los problemas vienen del gobierno, digamos.
Y hay personas que piensan que no hay fuerzas superiores y está convencido de esto completamente y el otro está convencido del otro. Yo quiero preguntar, ese es el grado mental, ¿cierto? Entonces, ¿cómo esto se forma en la persona y cómo la sabiduría de la Kabbalah aconseja a la persona a trabajar con esto? Doctor Lightman, la persona que no está en conexión con la fuente de las fuerzas que nos dominan, trata de imaginarse para sí mismo algún tipo de forma de la realidad, en qué forma el mundo está manejado, y crea para sí moldes, imágenes, diagramas, cualidades o programas, porque él tiene que ubicarse de alguna manera, aunque no sea correcto, pero de alguna forma. Semyon, eso lo calma. Doctor Lightman sí, lo calma, lo lleva en un entorno específico, digamos, puede avanzar allá y después cambiar, pero siente que algo existe. No somos capaces de sentir que estamos colgados en el espacio. Y por eso vean cuántas sabidurías, métodos, etcétera tenemos, cuántas cosas tenemos, pero aún no entendemos dónde nos encontramos y qué hacemos. Hasta que la sabiduría de la Kabbalah se revele y la humanidad entienda que acá hay un método que te revela el sistema de manejo único que tiene dos fuerzas, que está la fuerza egoísta y la fuerza altruista que domina la egoísta. No hay nada más. Fuera de esto no hay nada más. Y entre ambos debemos alcanzar una relación, la línea media, lo que se llama. Lo que estudiamos ayer en la mañana y hoy día. Yo realmente les aconsejo que escuchen la clase matinal, a pesar de que la mayoría puede que no entiendan de qué hablamos allá exactamente, pero son buenas impresiones. Entonces, yo no creo que la humanidad pueda seguir confundiéndose o equivocándose de esta manera. Yo creo que vamos a alcanzar un estado en el cual la sabiduría de la Kabbalah pueda mostrar de forma racional a la humanidad la estructura del mundo, cómo está manejado y que debemos entrar dentro de esta providencia y poder dominar nuestro destino. Tenemos personas que nos escuchan por Facebook y por YouTube. Una pregunta de Facebook. ¿Qué podemos hacer cuando uno siente el sufrimiento de todo el mundo? ¿Qué hay que hacer para ayudarse a uno mismo y a todo el mundo? Doctor Lightman, solamente difundir las condiciones de otorgamiento que pueden atraer la luz superior y entonces el mundo va a parar de sufrir. Semyon, pregunta de Facebook, ¿cómo determinar que el grupo y los que participan en él es realmente un grupo cabalístico y no simplemente así está? Doctor Leima, para eso tienes que hacer esfuerzos por la conexión. Y entonces de una forma práctica vas a poder ver en el mundo los resultados de la conexión entre ustedes. Digamos, en la medida que se conecten, así va a sentir el mundo, se va a sentir el mundo mejor. Y si se alejan, el mundo va a estar peor. A lo mejor ustedes van a ver los resultados de sus esfuerzos. Y a eso tenemos que llegar. Eso es la Kabbalah práctica. Pregunta de YouTube. ¿Qué hacer cuando uno ya se cansa del anhelo al Creador y el anhelo como que se ve? Doctor Lightman, tienes que conectarte con los amigos y esto va a desaparecer. La conexión con los amigos siempre le va a dar a la persona nuevas sensaciones, nuevas posibilidades. Tenemos muchas preguntas. Azerbaiyán. Pregunta, hola querido Dr. Lightman, yo soy de la decena de Bakú, le enviamos saludos. Querido Dr. Lightman, tengo una pregunta. Todos tratamos de actuar o de jugar en otorgamiento, porque
El creado no tiene una cualidad así desde un comienzo. Doctor Alemán, cierto, el amigo. Y también sabemos que todas las Sfirot, excepto Malchut, son Sfirot que otorgan. Pero en lugar de otorgamiento y la iluminación de Serampin sentimos vacío o algo oscuro. ¿De dónde viene todo esto? Doctor Leitman, porque todos estamos aún en un proceso. Cuando Malchut aún no está corregida, primero que nada tenemos que elevarla hasta el grado de Binah, ablandar la cualidad de envolver la cualidad de recepción con la cualidad de otorgamiento de Binah, y cuando estas dos cualidades vamos a ser capaces de una forma palpable comenzar a trabajar en la conexión de Malchut divina, la cualidad de otorgamiento y de recepción. Cuando la recepción sea para otorgar, y entonces vamos a recibir todo del Creador para hacer esto por el prójimo. Y esto va a ser el fluir de la luz en la naturaleza. Не слышно. Мантас, не слышно. Здрасте. Слышно? Да, слышно. Здрасте, Рав. Здрасте, мировая группа. Hola a todos. Hola, Grupo Mundial. Скорость продвижения в Кабале. Надо ли нам знать? ¿Qué determina la aceleración de nuestro avance en la sabiduría de la Kabbalah? Tenemos que saber si avanzamos rápido o lento. Doctor Leitman, conforme estemos más cercanos uno del otro, conforme más construyamos la conexión entre nosotros por encima de las fuerzas que nos separan, las fuerzas egoístas, así vamos a avanzar más rápidamente. El ego nuestro va a crecer todo el tiempo, nos va a alejar uno del otro. Y nosotros tenemos que atraer la luz superior y por encima de este ego, en esta luz, construir conexiones entre nosotros en la cualidad de otorgamiento. Y va a resultar que por debajo vamos a estar en el campo de odio y por encima de esto vamos a estar en un campo de conexión y de amor. Estos dos campos opuestos son los que van a crear en nosotros la potencia de la revelación del Creador en nosotros. Извиняюсь. Полное исправление — это когда все мои мысли... El Gemar Tikkun es cuando todos los pensamientos vengan solamente del Creador. Doctor Leitman, cuando todos tus pensamientos sean para dar, el hecho de que tú haces todo el día frente a todas sobre cosas que no tienen base. ¿Hay otras preguntas? Да, здравствуйте, Раф. У меня такой вопрос. Если человек оправдывает Творца, умом оправдывает... Si la persona justifica al Creador en la mente, pero aún continúa sufriendo, ¿él aún es malvado? Doctor Leitman, entonces no justifica al Creador, porque si justificara al Creador no sufriría. ¿Cómo puede ser? Es una contrariedad interna. ¿Entiendes? Continúa. Ну, как бы вот он умом такой себе говорит, что все... La persona en su mente dice a sí mismo que es todo del Creador, que no hay nadie más que él. Doctor Leitman, sí, es correcto, pero sigue sufriendo, es decir, que aún eso no entra dentro del deseo. Lo más importante es el deseo en sí, no los pensamientos. Los pensamientos solamente pueden dirigir y lo que termina toda la acción es el deseo. Por eso, si en el deseo aún no se siente claramente la expansión de la cualidad del Creador, la fuerza del Creador, el bien del Creador, entonces eso aún no se llama una acción completa y por eso la persona sufre. Peter. Здравствуйте, Раф. ¿Me слышно? Да. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Pregunta, si el Creador es una ley natural, entonces ¿a qué rezamos? ¿En relación a qué pedimos? Y si entiendo correctamente, solamente entramos en
en un contacto con nuestros estados superiores cuando elevamos una elevación al superior? Doctor Lightman, no trabajamos en vacío, sino que trabajamos en relación a una ley de la naturaleza que existe, que es la ley de conexión integral entre todas las partes de la naturaleza. Si estamos separados unos de otros, si nos rechazamos, si queremos solamente aprovechar uno del otro, si cambiamos nuestro comportamiento y nos acercamos uno al otro, entonces vamos a encontrarnos en un estado espiritual. Y vamos a ver que estamos en un mundo completamente diferente, pero para eso tenemos que elevarnos por encima del ego y comenzar a acercarnos entre nosotros. De esto habla la sabiduría de la Kabbalah. El camino hacia esto puede ser o el camino del sufrimiento, que es el camino por el que vamos ahora, o el camino de la luz, es decir, atrayendo la luz superior, el estudio en un pequeño grupo, no en toda la humanidad, pero en decenas, por favor. ¿Eso? ¿Ok? En realidad estamos terminando. Terminamos hoy día. Hay otra pregunta de MacVG. Pensamientos sobre la grandeza del Creador, la grandeza de la meta, ayudan a salir de los descensos y entonces, solamente entonces puede crecer la importancia de la decena. ¿La dirección es correcta? Doctor Lightman, sí, es correcto completamente. En relación a la decena, nosotros ponemos el énfasis durante el último tiempo. Yo puedo decir que solamente ayer o antes de ayer y hoy día yo comencé a hablar sobre cómo de verdad podemos conectarnos dentro de la decena, por encima del odio, por encima del rechazo. Conectarnos en amor. Y estos dos vectores, estas dos fuerzas, estos dos grados, abajo está el odio y arriba, por encima, está el amor. Tal como está escrito, sobre todas las transgresiones cubrirá el amor. Esto es lo que tenemos que crear y formar. Y ese está el estado de dos sistemas, como un sándwich, por debajo el odio y por encima el amor. Eso es lo que le va a ayudar al Creador a revelarse por encima de estos dos ingredientes. A esto tenemos que acercarnos y esto es lo que hacemos ahora. Semyon. A lo mejor una pregunta de Tbilisi. Tbilisi, sí, vamos a hacer la pregunta. Tbilisi. Mi pregunta. La pregunta sobre la percepción mental. La mente es materia, es luz, o es un tipo de egoísmo, el cual revelamos algo así. Doctor Lightman, la mente es luz que se expande en el deseo de recibir, en nuestro deseo de conocer, de absorber, de recibir. Esa pequeña luz es la luz de la mente. Semyon. ¿O es algún tipo de luz que pasa a través del ego, se transforma en la luz de la mente? Doctor Lightman, por supuesto. También el ego vive de la luz. Boris, ¿qué desea para la semana? Doctor Lightman, mi deseo para esta semana, tenemos que comenzar a acercarnos a un estado en el que construimos dos estructuras, dos campos, dos capas. La primera capa, la inferior, en la cual se encuentran nuestros deseos inferiores, todo lo que está relacionado con el rechazo, la relación egoísta entre nosotros, y el espacio superior en el cual desarrollamos nuestras relaciones en otra forma, en amor, en conexión. Entonces, entre estos dos grados, si los ponemos correctamente uno por sobre otro, vamos a comenzar a revelar su fuente en común al Creador. Eso es lo que tenemos que hacer juntos y a eso nos acercamos. Vamos a estudiar esto
para la clase matinal. Pueden escuchar todas las clases. No piensen que son principiantes o pequeños. No lo son. Son capaces de entender lo que estudiamos hoy día y yo voy a estar feliz de verlos por pantalla. Que tengan éxito de todo corazón. Hasta la próxima.